Nuevamente, mis estimados, con gozo les saludamos desde este lado de la línea. Primeramente, agradeciendo el tiempo que nos brindan para llegar hasta donde usted se encuentra. En segundo lugar, felicitarle por este esfuerzo que hace de meditar en conjunto la palabra de Dios. Sin duda alguna, el alimento físico nos da fuerza. Día que no comemos, día que nos sentimos débiles. En este momento es un alimento espiritual y deseamos que este alimento pueda ser útil en su vida espiritual, pueda ayudarle en un desarrollo y también llene esas expectativas de las que normalmente estamos ansiosos cada día. Esta noche quiero compartir con ustedes un mensaje y lo hemos titulado ¿Hacia dónde te diriges? A los que somos viajeros, nos encanta salir por muchas rutas. Algunas de estas suelen ser en carretera, algunas de estas suelen ser donde hay tierrita, algunas más donde hay mucha agua, pero normalmente no le prestamos tanta atención al tipo de camino cuando estamos esperando llegar al lugar prometido. Si bien es cierto que a veces cuando escalamos una montaña pasamos tantas dificultades, cuando llegamos a la cima, viene el pago, viene la compensación. Y algo semejante es en la vida espiritual. Esta noche quiero ayudarle a recordar rápidamente un, una- un panorama de lo que la Biblia tiene para nosotros en un objetivo. Cuando usted toma su Biblia y abre el primer libro, Génesis, vamos a decir sinónimo de principio, nos narra cómo es que Dios creó este cielo y tierra que usted puede ver. Nos narra cómo fueron creados los animalitos, cómo se separaron las aguas de la tierra y también nos dice cómo fue creado el ser humano. Concluye con palabras muy precisas y dice, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Algunas personas son muy buenas en sus oficios. Algunos, por ejemplo, los artistas, hablando de arte, crean obras de arte deslumbrantes. Algunos, por dar oficios que son fotógrafos, pueden hacer unas tomas profesionales e impactantes de algunos paisajes o lugares. Podríamos incluir también a los amigos pintores, que tienen la facilidad de plasmar en un espacio imágenes también muy impactantes. Hay personajes, puedo traer a su mente, por ejemplo, los creadores, el diseñador de la Torre Eiffel que está en Europa. Y usted diría, ¿cómo es que armaron ese rompecabezas con barras de metal y a pesar de los temblores y tormentas se mantiene en pie? Esto es porque cuando decidimos hacer algo de manera profesional, lo podemos hacer y hacer muy bien. Ahora bien, con esto quiero que usted imagine, si eso que hemos visto con nuestros ojos humanos suele ser bueno, imagine entonces la perfección de la creación de Dios y súmele a eso esa perfección de lo que Él creó con sus manos llamado ser humano, porque lo demás que existe en el universo fue creado por su palabra, pero siendo Él el artista, moldeó con sus manos al ser humano y pregúntese, al mismo tiempo respóndase, ¿cuán perfecto pudo ser este ser humano? Sin embargo, la historia nos dice que hay un contraste entre Dios y el ser humano. Génesis 2:16, por ejemplo, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, mira, de todo árbol del huerto puedes comer, verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Dios creó al ser humano perfecto, Dios es un artista perfecto y le da una regla, un mandato al ser humano. Mira, por favor, no te comas de este árbol. Y un capítulo después dice Génesis 3, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Este contraste entre Dios y el ser humano es un contraste muy notorio,
muy pronunciado. Dios dice, no te lo comas, y Eva dice, se ve bueno para comer. Y además de que se ve bueno, es agradable. Y entonces me puede dar sabiduría, pensó. Así que dice el texto bíblico del verso 6 que tomó el fruto y se lo comió. Y no podemos quitarle responsabilidad a Adán, porque dice que Eva se dirige, se lo da a su marido y él también se lo come como ella. ¿Cómo es posible que un par de seres perfectos pudiera alejarse de Dios? Si leemos de manera general la caída, nos damos cuenta que a partir de ese momento de la caída, el ser humano empieza a vivir en un caos. Ni qué decirlo, pero por empezar a relatarlo, entre sus dos hijos mayores se matan. Bueno, uno mata al otro. Los demás descendientes se rebelan contra Dios. Y con esto quiero decirlo de la siguiente manera. La segunda ley de la termodinámica sostiene que todos los procesos que ocurren en el universo se realizan de manera que siempre aumenta el desorden. Esta es una ley física, una ley que habla del movimiento del calor, termodinámica. Y mis estimados, no necesitamos alzar la vista muy lejos. Dios tenía un ambiente perfecto con sus seres creados hasta el día en que ellos decidieron tomar otro camino. Y hoy en día, las leyes de la ciencia también nos dicen que eso es una realidad. Sin embargo, viene el ser humano y entonces refuta y se le vuelve a poner en contra a Dios. No, no, no. Hay algo llamado evolución. Vamos a lograr la perfección, pero es un proceso. De algo imperfecto estamos avanzando a algo perfecto. La Biblia nos dice que nuestra tendencia, hablando de, por ejemplo, en los días de Noé, siempre continúa al mal. En el tiempo de Lot, Sodoma y Gomorra continúa al mal. En los tiempos de Jesús, tremendísimo. Y curiosamente, en nuestros tiempos también lo es. Así que, mis estimados, aquí tenemos un desafío. Quiero contextualizar que al hablar de una ley física, una ley natural, normalmente estamos hablando de cosas específicas y que son inmutables, no cambian. Esto obviamente tiene hechos concretos y aplica en fenómenos y también condiciones. Sin embargo, la teoría, por ejemplo, al hablar de la evolución, y hoy no hablaremos de eso, solamente superficialmente, nos habla que es un conjunto de reglas y principios, pero con posibles aplicaciones prácticas. No puede ser algo inmutable. Es posible que llegue a suceder. Y aquí, dejando a un lado la Biblia y tomando el método científico, todavía hay quienes nos peleamos si es posible, no es posible, y que si evolucionamos y que si no evolucionamos. Mis estimados, la palabra de Dios nos muestra que Dios tiene un mundo perfecto y el mundo perfecto se viene abajo cuando el ser humano decide ir en contra de Dios. Con esto, de manera general le diría, Génesis narra el inicio del mundo en el que vivimos, pero quiero recordarle hacia dónde nos dirigimos. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, nos describe hacia dónde vamos. Y cuando usted entonces toma su Biblia, tiene que hacer un análisis y se dará cuenta que hay historias de grandes personajes. Algunos fueron gobernadores, algunas amas de casa, algunos soldados, reyes, reinas, discípulos, agricultores, ganaderos, siervos, patriarcas, profetas. Todos estos personajes tuvieron luchas, tuvieron conflictos. Pero saben, mis estimados, quisiera llamar su atención al libro de Hebreos 11. Hombres y mujeres valientes que luchando en contra de todo lo que tiene este mundo, vencieron aun cuando la muerte los alcanzó. Textualmente dice de la siguiente manera: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y es que, mis estimados, el ser humano tiende a ir en estos momentos en contra de Dios. Yo le comenté un poco del método científico, pero no podemos negar ni cerrar los ojos que a partir de la caída, la decadencia humana ha sido inevitable y muy clara.
Sin embargo, a pesar de esta decadencia, un grupo de personas nombrados en hebreo dice que fueron llamados a la muerte, al descanso, pero ellos tenían una esperanza, miraban de lejos eso que había sido prometido. El verso 15 dice, perdón, 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mis estimados, al hablar de la caída tendríamos muchas cosas, las consecuencias usted las conoce, pero esta noche quiero recordarle que tenemos un lugar hacia el cual nos estamos dirigiendo. Al inicio yo le dije, ¿hacia dónde te diriges? Es nuestro título. Y volvería a preguntar esta noche, ¿hacia dónde se dirige usted? Algunos, lamentablemente, estamos solamente atesorando cosas materiales en esta tierra. Otros, sabiamente preparándonos para la Canaán celestial. Hebreos 11 nos dice, mira, es, es una realidad que hay una ciudad preparada para ti. Filipenses 3:20 nos dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Y es que, mis estimados, es una promesa que Dios nos dejó. Una ciudadanía. Esta noche quiero recordarle que usted es un ciudadano del reino de los cielos. Quizá a veces los problemas, las dificultades, las preocupaciones desvían nuestra mirada. Pero esta noche quiero que usted recuerde que es un ciudadano de la patria celestial. Y sumado a eso, mis estimados, tenemos promesas en la Biblia que nos dicen cuán grandes bendiciones tendremos cuando lleguemos a esa patria celestial. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 4 nos habla de la resurrección. Dice el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Mis estimados, antes de llegar a la ciudad santa, volveremos a ver a quienes han muerto. Y más de uno de nosotros tenemos seres queridos que hoy yacen en el polvo de la tierra, pero la promesa bíblica es que los volveremos a ver. Si nos desviamos del camino, podemos perder esta enorme bendición. Primera de Corintios 15 dice que seremos transformados, dice textualmente, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Una resurrección y una resurrección incorruptible, mis estimados. Y dice, y nosotros seremos transformados. Sé que más de uno de nosotros tiene enfermedades, tenemos deformaciones y tantas cosas que podríamos enlistar, pero una promesa más para esa patria celestial es que hemos de ser transformados. Y dice que lo corruptible será incorruptible. Y lo mejor viene aquí cuando dice, y esto mortal se vista de inmortalidad. Mis estimados, hoy la muerte nos lleva cada día. Está llegándonos y a veces creemos que nos faltan décadas y a la vuelta de la esquina. Muchos son llamados al descanso. Sin embargo, en la patria celestial dice que alcanzaremos la inmortalidad y ante todo, mis estimados, estaremos ante la presencia de Dios. Por eso quisiera preguntar esta noche, ¿lo que estamos haciendo hoy nos está dirigiendo al lugar correcto? ¿El camino que hemos decidido tomar nos está llevando al lugar correcto? Si usted toma la Biblia, notará que la Biblia es un conjunto que nos dice cuál es el camino correcto. Si reconocemos que somos parte de un mundo caído y que somos peregrinos aquí, hemos iniciado entonces el trayecto hacia nuestro destino final. El profeta Isaías en el capítulo 53 escribió, Dios nos hace ver que los hombres son como un rebaño sin pastor, que se ha perdido en el monte y cada uno toma la vereda que le parece mejor haciendo lo que quiere.
Es una realidad que no podemos ocultar. Sin embargo, mis estimados, nuevamente le felicito por el tiempo que nos brinda para poder juntos meditar en la palabra de nuestro Dios. Y aunque Adán y Eva cayeron, y nosotros también pasamos a ser parte de este mundo caído, quiero recordarle 1 de Pedro 1 que dice, sabiendo que fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Mis estimados, somos peregrinos y alguien ya pagó por nuestro rescate. No fuimos pagados con oro y con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Y entonces, si hemos sido rescatados, ¿qué debiéramos hacer? ¿Qué nos resta a nosotros? Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si esta noche le preguntara, ¿hay cosas en su vida que tienen que ser cambiadas? ¿Hay cosas en su vida que le gustaría cambiar? ¿Hay una corrección necesaria que debemos tener del camino en el cual estamos andando? Mis estimados, la respuesta es simple. Acerquémonos a Cristo cada día. Esta noche, usted debe recordar que una patria celestial espera por nosotros. Para poder retomar ese camino necesitamos allegarnos a Cristo y recordar que Él nos ha rescatado con su sangre preciosa. Por eso deseamos que usted pueda vivir confiado en nuestro buen Dios, pueda alimentarse de su palabra diariamente y consagrarse también a Él. Que el Señor les bendiga.